Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la transformación de coordenadas. En este caso vamos a transformar coordenadas de un vector que está dado por sus componentes rectangulares, es decir, componente del vector sobre el eje X y componente del vector sobre el eje Y. Vamos a transformarlas a coordenadas polares, es decir, magnitud y el vector y el ángulo que nos da la dirección y sentido. Entonces lo primero que hacemos va a ser graficar, va a ser representar este vector dadas sus componentes sobre los ejes rectangulares. Por comodidad podemos representar a partir del origen, ¿ya? Pero podríamos representar a partir de cualquier punto. Dice que la componente en X de este vector, la fx, vale 5. Y la fy vale 8,66. ¿Ya? Acá pongo la f sin flechita porque me dice que es la magnitud del vector y sobre la dirección y sentido del eje horizontal. Puedo escribirlo al vector. El vector componente sobre el eje x vale. Y el vector componente sobre el eje y vale 5 en x y 8,66 en Y. Entonces tenemos acá nuestros ejes coordenados. Vamos a representar el vector componente sobre el eje X. 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá. Entonces agarramos nuestra escuadra y representamos ese vector. Este es el componente en X. Hasta ahí está el componente en X del vector f. Ahora, el vector f sobre el eje y, es decir, la componente del vector f sobre el eje y es 8,66. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y acá está 8,66. Podemos trazar esa componente a continuación de este otro vector, a continuación del vector componente en Y, por acá más o menos. Esta es la componente en Y del vector f. ¿Ya? Finalmente, nuestro vector dado por estas dos componentes, el vector f, es el que va desde el origen del primer vector hasta el final del otro. Las componentes son dos vectores. Gráficamente, para hallar el vector resultante, lo que hacemos es sumarlas. ¿Cómo se suma gráficamente? Se traza una línea desde el origen del primer vector hasta la flecha del último vector. En este caso sería así. Este sería el vector f, dado por sus componentes en y y en x. Por facilidad, jóvenes, hubiéramos dicho que el vector f sobre el eje y era este, ¿no es cierto? Y podíamos haber tratado la paralela a continuación del vector f en el eje x. ¿Ya? Entonces esta magnitud es la misma que esta, es el vector f sobre el eje y. Lo desplazamos a continuación del otro vector para realizar la suma. Los componentes en x y en y siempre forman un ángulo recto. ¿Ya? Ahora, tenemos nuestro vector dadas sus componentes rectangulares, es decir, componentes sobre el eje rectangular x y sobre el eje rectangular y. Son ejes rectangulares, son ejes cartesianos rectangulares, porque entre sí los ejes principales forman ángulos de 90 grados, ángulos rectos, ¿ya? Entonces, si trazamos la paralela del vector f sobre y que estaba acá, la trasladamos, igual sigue formando un ángulo de 90 grados. Ahora, para tener bien definido
al vector f, pero con coordenadas polares, lo que necesitamos saber es la magnitud. ¿Cuánto mide el módulo? ¿Cuánto mide el módulo de este vector f? Mejor coloquémoslo como módulo. El módulo y el ángulo. Necesitamos saber este ángulo θ, por ejemplo. ¿Ya? Para hallar esos valores, tenemos que usar información de trigonometría. Por ejemplo, acá tenemos este ángulo θ. Recordando las identidades trigonométricas o las razones trigonométricas, sabemos que este ángulo, dentro de un triángulo rectángulo, tiene lados. Este lado azul de abajo es adyacente, está a un costado de este ángulo θ. Entonces podríamos escribir que el cateto a los lados rectos del triángulo rectángulo se les llaman catetos. Recuerden, el cateto adyacente entre la hipotenusa, que es el lado más largo, se tiene el coseno. ¿Ya? Entonces vamos a recordar esas dos identidades trigonométricas. Coseno del ángulo θ es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno de este ángulo θ del ángulo θ es cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto que está al costado. Coseno, cateto que está al costado o adyacente. Por otra parte, el seno de este ángulo θ es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa. Miren, nuestra hipotenusa es la magnitud o módulo del vector f. Esta de acá es nuestra hipotenusa, perdón, esa no es la hipotenusa, la de abajo es la hipotenusa. Esta de acá es la hipotenusa, en nuestro caso es el módulo del vector f, el módulo del vector f. Nosotros tenemos los dos catetos, pero no tenemos el ángulo θ y tampoco tenemos el módulo o la magnitud o la hipotenusa, que es el vector f. Pero hay una identidad trigonométrica también que relaciona solamente a los dos catetos y al ángulo. Esa identidad trigonométrica es la de la tangente. Tangente de un ángulo θ es cateto opuesto entre cateto adyacente. Es igual al seno entre coseno. Seno entre coseno es cateto opuesto sobre hipotenusa entre cateto adyacente sobre hipotenusa. Se van las hipotenusas y nos queda al final que la tangente de un ángulo θ es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora sí, nosotros tenemos f de x, que es el vector f sobre el eje x, es la componente en x, este es el cateto adyacente, y la componente sobre el eje y es cateto opuesto. ¿Ya? Entonces, tenemos cateto adyacente, cateto opuesto, podemos hallar el ángulo θ. ¿Cómo hallamos ese ángulo θ? Hallamos ese ángulo θ despejando, es decir, aplicando tangente a la menos 1 a ambos lados. Ya, miren, lo voy a hacer ahora. Tangente a la menos 1 y aquí tangente a la menos 1 de todo esto. ¿Ya? Entonces tangente a la menos 1 de esta cantidad. ¿Y qué nos queda? Nos queda tangente a la menos 1 por tangente de θ, se simplifican y nos queda simplemente el ángulo θ, el ángulo de inclinación. Es igual a
tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? De esa manera vamos a encontrar el ángulo de inclinación θ. Ese ángulo es el que nos da a las coordenadas polares de un vector. ¿Ya? Entonces de esa manera encontraríamos el ángulo de inclinación θ. Reemplazamos valores y podemos hallar. ¿Ya? Entonces aquí reemplacemos valores de cateto adyacente, cateto opuesto, que son las coordenadas del vector dadas sus componentes. ¿Listo? Entonces el ángulo θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de cateto opuesto, que es 8,66 entre 5. ¿Ya? Entonces ahora voy a realizar el cálculo, vayan dividiendo, voy a realizar yo también el cálculo. Aquí la división sale 17,32. Entonces sale el ángulo θ es igual a 59,999 grados. Si transformamos a grado minutos segundos, serían 59 grados, 59 minutos, 59 segundos, pero es por un error de los redondeos. En realidad ese resultado son 60 grados. ¿Ya? θ en este caso vale 59,99, son aproximadamente 60 grados. ¿Listo? Entonces de esa manera ya hemos calculado el ángulo de inclinación. Nos faltaría conocer el módulo. El módulo sería el tamaño de esta hipotenusa. Esta hipotenusa cumple con el teorema de Pitágoras, en la cual dice que teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Para hallar lo que es simplemente la hipotenusa, el módulo de la fuerza F, sacamos raíz cuadrada a ambos miembros, acá se simplifica y ahí queda. Entonces la hipotenusa, que es el módulo de la fuerza, va a ser igual a la raíz de la fuerza sobre el eje X, pero elevado al cuadrado, más la fuerza sobre el eje Y al cuadrado. Si tenemos los componentes de la fuerza, podemos hallar el módulo aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Qué significa? Sumamos los cuadrados de estos catetos, de estos componentes de la fuerza, los sumamos esos cuadrados y luego le sacamos la raíz cuadrada. Entonces la fuerza va a ser 10, vamos a ver, va a ser igual a, en X vale 5, 5 al cuadrado más 8,66 al cuadrado.
la fuerza. Vamos a ver cuánto sale. 5 al cuadrado es 25. 8.66 al cuadrado es lo que quiero saber. Es 74,99. Es igual a raíz de 25 más 74,99 y 74,99, 56. Como quiero redondear solo a dos cifras, este número 6 redondea este a 6, este 6 redondea este al número superior, y redondeando todo eso van a ver que queda 75. Todo eso es redondeando 75. La fuerza va a ser igual a raíz de 25 más 75, raíz de 100. Entonces la fuerza vale 10. Este módulo vale 10 y este ángulo de inclinación vale 60 grados. 59,99999, eso lo redondeamos y sale 60 grados. ¿Ya, jóvenes? Entonces de esa manera podemos transformar un vector dado en sus coordenadas, representada por las componentes rectangulares, la podemos transformar y escribir como el vector es igual a 10,60 grados. Está escrito ya el vector en su representación polar. ¿Ya? Son las coordenadas polares del vector. El vector tiene una magnitud de 10 newtons y 60 grados el ángulo de inclinación. Ahí vamos a parar.